Buen día, mi nombre es Edgar Luis Escarrera Torres y les voy a presentar mi proyecto Diseño de frame en CATIA para soportar esfuerzos producidos en el faro del proyecto 1219 desarrollado en el área de diseño de ZKW Silao. Este es el índice del contenido de la presentación. Capítulo 1, marco referencial de la organización. La historia de ZKW se remonta al año de 1938 cuando Carl Sala la funda en Viena, Austria, pero no es hasta el 2016 cuando inicia la producción en la planta de Silao, Guanajuato, México. Organigrama. La rama del organigrama de la empresa donde se va a desarrollar mi proyecto es en ingeniería, en ingeniería de diseño. Y aquí estoy yo como practicante de diseño dentro del organigrama. Los productos que se fabrican en ZKW Silao es el faro del vehículo XC30 para Volvo, el faro Navigator y Aviator, ambas de Lincoln, y el faro de Navistar. Aquí tenemos una gráfica del comportamiento de las ventas de todo el grupo de ZKW. Podemos observar claramente cómo al paso de los años se han incrementado estas ventas. El entorno. ZKW Silao está ubicada en la avenida Mineral de Peñafiel número 1, dentro del fraccionamiento industrial Puerto Interior. Por lo tanto, las ventajas de la zona que se ofrece son las ventajas que ofrece el puerto interior, lo cual son un fácil acceso para vehículos, una cercanía con el aeropuerto internacional, además de la estación ferroviaria y pues todos los servicios como internet, teléfono, agua, luz, entre otros, además de servicio médico y de bomberos. Los principales competidores de ZKW es Gela, Valeo y Automatic Lighting. Y los principales clientes es la marca International, Lincoln, Volvo y Chevrolet. Capítulo 2, análisis de la problemática. Antecedentes. Durante el transcurso del año 2019 se comenzó con un nuevo proyecto. Se empezó a diseñar un nuevo faro que sea factible para la fabricación por inyección de plástico y además cumpla con las regulaciones que nos dicta el mercado y el cliente. Por lo tanto, al ensamblar el módulo principal del faro a la carcasa, directamente a la carcasa, no se permite un ajuste vertical y horizontal para redirigir el haz de luz y que nos permita cumplir con estas regulaciones legales. Identificación del problema. Se utilizó un diagrama de Ishikawa para la identificación del problema. Aquí tenemos que la problemática es la falla en el diseño y se utilizó las 6 M's para el análisis. Después se comprobó que el método es el problema, ya que no se utiliza una adecuada metodología de ZKW y no se cumplen con las reglas de diseño. La situación actual. Tenemos dos líneas de cortes que no cumplen con las regulaciones. Aquí podemos observar la línea azul, la línea superior, que está en 5 y al llegar al 0 tiene la inclinación. Y la línea roja está en menos 5 y después tiene la inclinación. Estas dos líneas que tenemos al momento de hacer las simulaciones no cumplen con las regulaciones legales. La situación deseada pues es una línea que cumpla con las regulaciones legales, lo cual nos dicta que debe estar en el 0 y al llegar al 0 o al centro del vehículo debe tener una inclinación de 45 grados. Capítulo 3, información general. El objetivo específico es diseñar un frame utilizando la metodología ZKW, permitiendo un ajuste vertical y horizontal del módulo principal que soporte adecuadamente los esfuerzos generados en el faro y que sea factible para la fabricación por inyección de plástico en la planta de ZKW Silao. Los objetivos específicos son identificar el triángulo de ajuste con ayuda del diseño preliminar del faro en CATIA, diseñar la base y estructura general mediante el triángulo de ajuste, simular la prueba de inyección mediante un software de simulación para comprobar que el componente se puede fabricar correctamente y realizar las simulaciones de pruebas mecánicas con ayuda de un software para comprobar que el componente funciona adecuadamente. Bueno, la justificación, como ya les mencioné, se necesita un ajuste vertical y horizontal después de ensamblar todos los componentes, ya que debido a la tolerancia que se tiene entre cada pieza para el momento de ensamblar, el haz de luz no queda en la situación adecuada. Entonces, por lo tanto, se necesita este ajuste para cumplir con las regulaciones. La hipótesis del proyecto.
Con la implementación de un frame diseñado en CATIA se logrará entre 2 grados y 5 grados de ajuste vertical y horizontal del módulo principal y por consecuencia del haz de luz en el ensamble final del faro. Los límites del proyecto. El frame solo se puede diseñar a un faro en específico, ya que cada faro depende mucho del espacio que se destina para diseñar cada una de las piezas. Por lo tanto, el frame solo se puede diseñar específicamente para este faro. Otro de los límites es el tiempo, ya que el desarrollo del proyecto lo marca el periodo comprendido entre diciembre y mayo de 2020. Los alcances del proyecto, se recopilarán los resultados de las simulaciones para realizar las modificaciones pertinentes. Se va a modificar el diseño del ensamble final del faro. Se va a realizar el análisis de ángulos de desmoldeo y el análisis de espesores. Y además se va a seleccionar el material adecuado. Capítulo 4, marco teórico. El moldeo por inyección de plástico es una técnica muy utilizada para la fabricación de piezas, ya que se puede obtener una infinidad de formas y figuras. El principio de moldeo: en una máquina se vierte plástico y se funde para posteriormente inyectarlo en los moldes, y el molde va a tener la forma deseada o requerida para que el plástico adopte esa forma. Diseño asistido por computadora o software CAD por sus siglas en inglés. Estos software ayudan mucho a la fabricación de piezas, ya que es mediante una computadora se puede modelar y simular el producto para asemejarlo a la realidad. Entonces tenemos parámetros de cómo va a funcionar este producto de acuerdo a la realidad y se pueden tomar decisiones. Diseño de software CATIA. CATIA es un software CAD que nos permite modelar y simular cualquier producto para asemejarlo a la realidad y ver cómo va a ser su comportamiento. Diseño de piezas plásticas. Al diseñar piezas plásticas se tienen que tomar en consideraciones varias cosas. Una de ellas es el ángulo de desmoldeo. Todas las piezas plásticas deben tener ángulo de desmoldeo para retirarlas adecuadamente del molde, ya que si no se tiene este ángulo de desmoldeo va a resultar dañada la pieza. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el espesor. Debe ser un espesor constante entre 1 a 3.5 milímetros para evitar deformaciones al momento de enfriamiento de las piezas. Y la simulación de inyección. La simulación de inyección nos ofrece varias ventajas, como un diseño de alimentación correctamente, una optimización del enfriamiento y controlar la deformación. Esto para obtener piezas más exactas y también estéticamente mejores. Capítulo 5, método. Estructura del método. Aquí tenemos un diagrama de flujo de la metodología. Tenemos el inicio, posteriormente tenemos el problema, falta la pieza para ajuste del módulo de luz. El objetivo específico número 1, identificar el triángulo de ajuste. Después pasamos al análisis del ensamble del faro para identificar el espacio que se tiene. Después se elige el punto fijo, el punto de ajuste vertical y el punto de ajuste horizontal del frame. Posteriormente tenemos el objetivo específico número 2, diseño de la base y estructura general del frame. Después se le añaden las costillas para aumentar rigidez. Después se le añaden los elementos de fijación o ensamble. Se le añade el ángulo de desmoldeo y posteriormente el frame se añade el ensamble final. Tenemos un condicional: colisiona el frame en el ensamble final. Si sí colisiona, nos regresamos al objetivo específico número 2 a cambiar el diseño. Y si no colisiona, pasamos al objetivo específico número 3, realizar la simulación de inyección. Se aprueba la simulación de inyección. Si no se aprueba, nos regresamos al objetivo específico 2 a volver a diseñar. Y si sí se aprueba, pasamos al objetivo específico 4, realizar la simulación de pruebas mecánicas. Se aprueba la simulación de pruebas mecánicas. Si no se aprueba, regresamos a volver a diseñar. Y si sí se aprueba, guardamos el frame en el ensamble final del faro y llegamos al fin. Los parámetros a controlar dentro de este proyecto: el primero es los grados de movimiento vertical y horizontal. Esto debido a que debemos de controlar qué tanto sufre o afecta cada movimiento del frame de acuerdo a la línea del corte del haz de luz. El siguiente parámetro es el ángulo de inclinación del corte de luz. Como ya les mencionaba, al llegar al punto central del vehículo debe tener un ángulo de 45 grados, por lo tanto este es otro parámetro a controlar. Y posteriormente el parámetro número 3, que es la distancia de separación entre piezas. Esto
La tolerancia que se tiene al momento de ensamblar las piezas no debe ser ni muy grande ni muy pequeña, ya que si es muy pequeña, al momento de realizar el ajuste van a chocar las piezas. Y si es muy grande, va a existir mucho espacio entre cada pieza y pues esto pierde estética. Ok, el indicador que se observó y evaluó dentro del proyecto, el desarrollo del proyecto, es la línea de corte de luz del faro, debido a que esta es la que nos indica si cumplimos con las regulaciones o no las cumplimos con las regulaciones de acuerdo al mercado que va dirigido el faro. Ok, implementación del método. Objetivo específico número 1, identificar el triángulo de ajuste. Bueno, aquí primero colocamos el punto fijo del frame y esta es la posición de acuerdo a los ejes. Colocamos el punto fijo. Posteriormente colocamos el punto de ajuste horizontal y el punto de ajuste vertical y como podemos observar se forma el triángulo de ajuste, un triángulo rectángulo. Posteriormente el triángulo de ajuste vamos a desarrollar la base y estructura general. Primero desarrollamos un perfil en H a lo largo del triángulo de ajuste. Después se añade la parte central de la estructura principal. Posteriormente se obtienen las superficies del módulo principal de luz y se realiza un pequeño espesor que va a servir de tolerancia al momento de ensamblar y también para el movimiento. Y después de obtener esta superficie se realiza el corte. Posteriormente se van a agregar las costillas. Se pueden diseñar las costillas así, extendidas, ya que después existe una operación que nos permite recortarlas a las necesidades o a lo que se requiera. Y se añaden las costillas. Y pasamos al objetivo específico número 3, simular la prueba de inyección. Bueno, aquí tenemos algún problema porque la parte azul desmoldea hacia atrás y la parte verde y roja desmoldea hacia adelante. Por lo tanto, esta parte azul desmoldearía hacia atrás y esta parte verde hacia adelante. Entonces aquí tenemos una contrasalida porque no podría desmoldear adecuadamente el frame. Aquí se corrigió esa contrasalida, se extendieron algunas superficies y se eliminó la parte azul. Y aquí podemos observar que ya toda esta parte puede desmoldear correctamente hacia adelante y la parte azul hacia atrás sin ningún problema. Bueno, aquí se realiza el análisis de espesor. Podemos ver que el color rojo es el crítico, ya que es de 1 milímetro y es muy poco espesor. Se puede fracturar o tener alguna deformación mayor. Podemos observar que no hay ningún color rojo dentro de este frame, entonces todo está adecuado. Bueno, aquí pasamos al objetivo específico número 4, simular las pruebas mecánicas con la ayuda de un software de simulación para comprobar que el componente funciona correctamente. Aquí podemos observar la deformación que sufre el frame. Se le realiza una fuerza aplicada. Estas son las fuerzas que se le aplican y aquí podemos observar la deformación. Y aquí podemos observar el desplazamiento sufrido. Se ve que la parte roja es lo más crítico, el desplazamiento más crítico, y se puede observar que es el punto más alejado del punto fijo del frame. Entonces esto sería lo más crítico en el desplazamiento del frame. Ok, pasamos al capítulo 6, resultados. Resultados de parámetros e indicadores. Bueno, el parámetro de la línea de corte horizontal de haz de luz. Bueno, esta gráfica muestra el resultado de corte de la luz superior. La línea verde es del primer estudio, es decir, antes de que se implementara el frame. La línea morada es después de que se implementó el frame, es decir, del segundo estudio. Podemos observar claramente que se reducen los grados de ajuste necesarios, pero aún no tenemos la situación deseada. Entonces se realiza el ajuste de movimiento, el ajuste del haz de luz mediante un estudio de movimiento y obtenemos la línea azul, que esto ya está en 0 grados de ajuste. Entonces podemos ver que ya tenemos la situación deseada después de realizar el ajuste. Y esta es el mismo parámetro, pero de la parte inferior. Podemos observar que la línea roja es del primer estudio, antes de que se implementara el frame. La línea morada es después de la implementación del frame. Podemos observar que se reducen los grados de ajuste necesarios y después se realiza el estudio necesario
para obtener la línea azul, que es la línea deseada. Después pasamos al ángulo de inclinación. Primero el superior, es el mismo funcionamiento de las gráficas. La línea verde es del primer estudio. La línea morada del segundo estudio. Se observa que se reducen los grados de ajuste necesarios, pero aún no es la situación deseada. Y después se realiza el ajuste necesario con el frame y se obtiene la línea azul, que es la situación deseada. Y pasamos a la inferior. La línea roja es la del primer estudio. La morada después de que se implementó el frame, es decir, del segundo estudio. Y la línea azul después del ajuste del frame en el segundo estudio. Y ok, pasamos al resultado del indicador. Bueno, este es el corte superior. Es el mismo funcionamiento de la gráfica. La línea roja es del primer estudio antes de que se implementara el frame. La línea morada es del segundo estudio después de que se implementó el frame. Podemos observar que se reducen nuevamente los grados de ajuste y la línea azul es después de realizar el ajuste en el segundo estudio. Es decir, después de que el frame se ajustó, se obtiene la línea de corte deseada. Y pasamos al corte inferior del haz de luz. Nuevamente la línea roja es del primer estudio, la línea verde del segundo estudio y la línea azul después de que se realiza el ajuste con el frame del segundo estudio. Bueno, el análisis de resultados. En las gráficas pasadas se pueden observar claramente que se reduce los grados de ajuste necesarios, pero aún así, aunque se reduzcan, no es la situación deseada, no se cumplirían con las regulaciones legales, por lo tanto se necesita este ajuste del frame al módulo principal de luz para redirigir el haz de luz y cumplir con los parámetros, con las regulaciones legales que nos dicta las leyes o el mercado al cual va dirigido. Por lo tanto, se ve que después de ajustar el frame ya obtenemos la situación deseada que buscábamos desde el principio. Ok, con las conclusiones. Con base en los resultados se puede concluir que la hipótesis es aceptada debido a que mediante la implementación del frame se permite un ajuste adecuado para llegar a la situación deseada y este ajuste es entre 2 y 5 grados. Los objetivos específicos planteados fueron logrados, por lo que el objetivo general se cumplió. Los parámetros se controlaron adecuadamente. Bueno, el parámetro que resultó más complicado fue el del ángulo de inclinación del haz de luz, ya que este es más afectado por los movimientos del frame. Se tiene que mover con mayor precisión el frame para cumplir estos parámetros. Y bueno, las demás piezas se tuvieron que adaptar para colocar el frame adecuadamente, ya que se tuvo que reducir el espacio de las demás piezas para que el frame pudiera incluirse en el ensamble final del faro. Bueno, la estandarización resulta muy complicada aplicarla en el momento de diseño. Se pueden aplicar algunas guías de diseño, pero no son exactamente estándares, son solamente guías para basarse en el diseño. Y además también existen manuales que se tienen en la empresa que resultan convenientes utilizarlos, ya que te restringen algunas cosas y te dan algunas opciones de cómo realizarlas. Y bueno, la capacitación también es muy importante para trabajos futuros, ya que si no se realiza adecuadamente, pues de nada va a servir si no se puede fabricar adecuadamente por inyección de plástico, si no se van a probar adecuadamente las simulaciones, entre otras cosas. Bueno, las recomendaciones. Para los alumnos, pues una de las recomendaciones es muy importante la comunicación constante. Como ya les mencionaba, se tuvo que adaptar todas las piezas porque se iba a incluir el frame. Entonces, todo el equipo de trabajo tenía que estar en comunicación constante para realizar los cambios pertinentes a cada una de las piezas. Además, otra recomendación es organizar el tiempo adecuadamente, ya que en muchas ocasiones simples cambios o cambios muy pequeños afectan muchísimo al diseño de la pieza y se tiene que volver a rediseñar, y esto, si no se organiza adecuadamente, puede quitar mucho tiempo que va a ser muy valioso al final del proyecto. Y bueno, documentar los problemas que se presentan en el diseño para tener como una base, si surge un problema posterior, pues ya saber cómo proceder, y esto también reduce los tiempos.
empresa, clasificar adecuadamente la información que se puede utilizar, como las guías de diseño, manuales, ya que se tienen, pero están un poco revueltas, tienes que buscar en un lado o en otro lado, y esto también te quita tiempo, que si ya los tuvieras ordenado tal vez por piezas, y pues esto sería más rápido, y distribuir las piezas del proyecto de una manera adecuada para que esto sea más factible de trabajar. Cada uno puede trabajar una pieza y no una sola persona trabajar varias piezas. Y por último, el gobierno. Bueno, es complicado encontrar cursos o capacitación que no sea en la industria, que sea en la escuela, acerca de programas o software que en verdad se utilizan en la industria, ya que en las escuelas te dan los básicos. Entonces, al momento de dar el salto a la industria es un poco complicado adaptarse a los software que utilizan las industrias. Entonces, una recomendación sería, pues, tal vez algunos cursos o capacitaciones de estos software. Y pues estas son las referencias que utilicé. Y sería todo. Muchas gracias por su atención.